Muchas gracias por la invitación, gracias Lula por la presentación, gracias al Centro de Estudiantes y a la Secretaría de Grabado. Muchas gracias a todos ustedes. Hoy es uno de esos días en que uno tiene más ganas de irse a la casa que ir a escuchar cuál es el drama del crecimiento o de la falta de crecimiento económico argentino, y en especial por haber contribuido con algún alimento para la charla, haber donado alimentos a la hora de venir acá. Hace bastante tiempo que estamos un poco obsesionados con Ariel, con dos cuestiones. Una es la baja performance de la Argentina. La otra es algo que es muy difícil de medir, pero que Ariel es la cabeza de un proyecto global aplicado a la Argentina, que tiene que ver con la productividad. Y ahora voy a encarar un poquito estas cuestiones. Recién hablábamos del drama argentino. ¿Qué quiere decir el drama argentino? El drama argentino, por lo menos del último medio siglo. Piensen ustedes que hasta la década del 60, Argentina tenía un PBI per cápita equivalente a los Países Bajos, mayor que Portugal, que Irlanda, que Japón, ¿sí? Ni que hablar de Israel o Corea. Y que a través del tiempo fuimos perdiendo eso, y parece que nos vamos acostumbrando a caer en el ranking de países de PBI por habitante. Creo que hay algunos gráficos que muestran cómo ha sido esa tendencia a través del tiempo. No sé si los tenemos. Son gráficos que en el libro, con el equipo de trabajo, hicimos el esfuerzo de no poner gráficos, porque creemos que a todos aquellos que les gustan los números, bien, pero hay un montón de otro público que lo aleja. No sé si se va a ver. Atrás hay una pantalla. Arrancamos en 1960. Éramos el país 18, va por década. En el 70 ya éramos el 30. En el 80 el 36. En el 90 el 50. En el 2000 el 44. En el 2010 el 51. En el 2016 el 65. Perdimos en 50 años, 56 años, 47 escalones en el PBI por habitante. ¿Sí? Piensen ustedes que somos 190 países, estamos en el 65, pasamos de estar en el top 10 a estar en el primer tercio. Y no es solo eso, no es solamente que crecemos poco, sino que la pobreza es entre 5 y 6 veces más que lo que era hace 45 años, la desigualdad es el doble que hace medio siglo. La inflación sigue siendo un fenómeno persistente a pesar de que otros países ya lo han resuelto. Y por si eso fuera poco, tenemos yo diría, no solamente una cantidad muy grande de crisis. Es decir, cuando uno habla con alguien de nuestra edad y de golpe alguno nombra la palabra crisis, la repregunta del otro es ¿cuál de las crisis? Sino que además han sido crisis que son grandes para cualquier estándar internacional. No es la medianía de nuestras crisis, es decir, la crisis pequeña nuestra es una crisis grande para cualquier país. Las grandes nuestras son grandes crisis históricas en los países que han tenido grandes crisis históricas. ¿A qué me refiero? 2 hiperinflaciones, el default más grande de la historia del planeta, hasta que ahora venga Puerto Rico quizá, y una depresión desde octubre del 98 hasta mayo del 2002 parecida a la Gran Depresión Americana. Hay un ejemplo de ese desorden, de eso que nos pasa a nosotros que no les pasa a otros países. El dólar sigue siendo la misma moneda, la misma denominación desde que salió hasta hoy. ¿Sí? El dólar de aquella época, el primer dólar que se imprimió, equivaldría más o menos a $25 hoy en poder adquisitivo. El billete nuestro
no tengo acá, no sé qué hice con la tengo acá. El billete nuestro de 100 pesos nació en enero del año 92. Es decir, no hace 200 años, en enero del año 92. Es este billete, debo tener alguno de 100. Sí. Este billete de acá, este billete es de enero del año 92. ¿Sí? Nosotros tenemos tanta inflación acumulada que esto pierde mucho más valor que el dólar en 200 años. De hecho, si ustedes quisieran una manifestación gráfica de cuánto perdió de poder adquisitivo este billete desde que salió hasta hoy, pueden buscar debajo de su asiento. ¿Sí? Vos lo tenés ahí. Si buscan debajo de su asiento, van a encontrar unos sobres. Abran el sobre. Busquen adentro porque hay algo. Parece que no, pero hay algo. ¿Lo encontraron? Si yo quisiera graficar la pérdida de poder adquisitivo del billete de 100 desde que salió en enero del 92 hasta enero de este año, 27 años, no, ya me pierdo, sí. Vale 45 veces menos en poder adquisitivo. Es ese pequeño billete del poder. Lo que perdió de poder de compra es la comparación entre un billete de 100 y ese billete que ustedes ven, ¿sí? Que ustedes ven y que tienen en la mano. Y el drama argentino para mí no es solamente el desempeño rezagado que tenemos con respecto al resto del mundo, sino que además ese desempeño rezagado está haciendo que nos consumamos stocks sin darnos cuenta. Uno es el stock de recursos naturales, ¿no? Utilizamos de manera tal o subutilizamos o mal utilizamos los recursos naturales y la reinversión de lo que nos dan los recursos naturales de manera tal que se consumen más rápido de lo que se podrían consumir o rinden menos de lo que deberían rendir. Y ahí siempre Ariel marca algo, es ojo con vaca muerta. Ojo con vaca muerta. Entonces, hay otros stocks que nos consumimos. El stock de recursos humanos, de capital humano. El nivel educativo que teníamos en promedio hace 50 años era muy superior al de los países con los que teníamos que competir, por lo menos en Latinoamérica. El nivel educativo hoy ya deja de ser eso. A veces a uno le gustaría saber, por más que sea una aproximación medio economicista, es, yo quisiera, en virtud de las pruebas internacionales, en virtud de la repitencia y en virtud de la diserción, cuál es el nivel de educación y la calidad de educación promedio de los jóvenes que hoy están ingresando a la escuela dentro de 18 o 20 años comparado con el resto de los países dentro de 20 años. Porque esa es una ventaja comparativa que tuvo Argentina durante un buen tiempo y hoy la hemos dejado de tener. También nos consumimos otro stock, que es el stock cultural, es decir, la forma de interrelacionarnos que era propia de una sociedad de clase media con movilidad social ascendente, hoy no está. Y entonces los modos de resolución de los conflictos también empiezan a ser distintos. Lo notamos cuando vemos episodios de violencia en la calle. Lo notamos cuando vemos episodios de violencia dentro de entornos vulnerables. Cuando vemos cómo discutimos entre nosotros. Entonces, esos son problemas que a veces son subterráneos a lo que nos genera angustias todo el tiempo. Y la pregunta es cómo se revierte, ¿no? ¿Cómo se revierte? Particularmente ese estado de ánimo, esa cultura con la que interactuamos entre nosotros. Y a veces nos dice, no, hay que hacer un cambio cultural. Pero los cambios culturales no ocurren en el vacío. Hasta la década del 60 se pensaba que los coreanos eran impuntuales. En el siglo XIX los australianos pensaban que los japoneses eran poco afectos al trabajo. Y a principios del siglo XIX los ingleses decían que los alemanes eran tramposos y poco trabajadores. Hay algo que hace, el desarrollo hace que cambie la cultura. ¿Por qué a veces cuando uno va a una nación o a una economía que todavía no está desarrollada, le da esta impresión? Porque lo que se modifica mucho con el desarrollo es que uno empieza a tener tiempos industriales. El tiempo artesanal es un tiempo, no quiere decir que uno trabaje menos, pero trabaja cuando uno puede.
cuando uno quiere, cuando uno está de ánimo. El tiempo industrial requiere cumplir con ciertos pasos para entrar en un sistema productivo, y entonces empiezan a cambiar las percepciones. ¿Qué quiero decir con esto? Que el desarrollo genera un cambio cultural de la misma manera que el desdesarrollo destruye ciertos patrones de comportamiento colectivo y compartido. Entonces la pregunta es cómo Argentina, que Ariel recién graficaba cuánto nos desdesarrollamos en relación con otros países, la pregunta es cómo hacemos para desarrollarnos, cómo hacemos para recuperar una senda de crecimiento continuo. Y a veces parece que se crece con magia. Yo escucho muchas veces, sobre todo en campaña política, pero en televisión, porque tenemos poco tiempo en televisión, esta cosa de los problemas que tenemos se sale con crecimiento. De la misma manera que uno podría decir de los problemas de la enfermedad se sale con salud, del malestar se sale con bienestar, pero la pregunta es cómo se crece, ¿no? Y en esta casa se estudia eso, a pesar de que a veces en la currícula de economía nos vamos olvidando de las bases, ¿no? Empezamos a hurgar en detalles y nos olvidamos de las bases. ¿Cómo se crece? Entonces a veces es bueno, por más que sea un poco artificial para pensarlo, ir a esos ejemplos, llámese de Robinson Crusoe, o ver cómo es que uno puede generar más producción de bienes y servicios. Hay una que es obvia, ¿no? Cuando uno piensa, estoy en un lugar aislado, puedo pescar o puedo dedicarme a tejer redes para después pescar a una escala más grande. Bueno, eso se llama dejar de consumir un poco hoy para invertir y producir más. Hay otra que es sumamente importante, que es poder comerciar con el resto del mundo, poder producir aquellas cosas en las que uno tiene ventajas comparativas e intercambiarlas por otras que cuesta más producir en términos relativos, y entonces poder tener más. Y uno puede dejar de consumir un poco, ahorrar e invertir, tener mejor capital, pero eso tiene también un límite. Una vez que se alcanza ese límite, una vez que se está integrado al mundo, hay una sola fuente de crecimiento continuo, y que es aumentar la productividad, que es el desvelo de Ariel, la medición que hace todo el tiempo. Aumentar la productividad total de los factores, que tiene que ver con la innovación, tanto en materia, si quieren, tecnológica, como en formas de organizarnos. No hay otra fuente de crecimiento, no hay magia para crecer. A veces encontramos episodios en los que creemos en la magia. ¿Qué quiero decir con esto? Si esas condiciones de crecimiento no se dan, si no es con inversión, con integración y mayor cantidad de exportaciones, que en Argentina tiene un elemento adicional, que es eliminar esa restricción externa que nos genera crisis, y si no es con aumentar la productividad, el crecimiento tarde o temprano se extingue, porque es artificial. Entonces a veces caemos en la ilusión de que hay un crecimiento que puede continuar, que es alto, que nos está cambiando la vida, y en general en la historia argentina, sobre todo en la historia argentina reciente, se trata principalmente de rebotes de la economía. Esta para mí es una gran discusión que debería dar lugar a un debate más profundo, sobre todo en términos de la memoria relativa de qué es lo que pasó en los últimos 17, 18 años, desde la crisis del 2001 en adelante. ¿Por qué? Porque Argentina, como dije, sufrió una gran depresión que tuvo 5 presidentes en 2 semanas, 54% de pobreza, 23% de desempleo, una caída del PBI de más de 20 puntos, y empezó a rebotar muy rápido, porque Argentina tiene una base industrial y productiva muy sana, que cuando le empezás a dar, o muy resiliente, que cuando le empezás a dar las condiciones, las empieza a aprovechar. ¿Qué le pasó a Argentina? Apenas empezó a tener un tipo de cambio muy competitivo, para que nos demos una idea, el tipo de cambio, sin ajustar por aumento de la presión tributaria, el tipo de cambio de 2003, 2004, 2005 equivale a 65 pesos por dólar hoy. Si ajusto por el hecho de que subimos los impuestos, ¿sí?, con lo cual es un costo adicional, el tipo de cambio comparable de hoy sería 85. Entonces, ¿qué le pasa a Argentina al principio? Al principio de esos años, pensemos, por ejemplo, enero, febrero, marzo, abril, mayo del 2003. Los 5 meses del 2003 antes de que asumiera el nuevo gobierno.
¿Saben a cuánto venía creciendo la Argentina en esos 5 meses? Al 10%. ¿Saben cuánto era la inflación anualizada de los 5 meses previo a la asunción del gobierno en 2003? 5%. ¿Cómo se podía crecer tan rápido y tener inflación tan baja? Por esto. Había caído mucho la economía, estábamos rebotando. De hecho, rebotamos hasta octubre del 2005. Y sobre eso, ahí recién empiezan las restricciones para crecer. Pero cuando empezaban algunas restricciones para crecer, y por eso empezamos a ver una suba de la inflación, la soja nos regaló la posibilidad de seguir expandiendo el gasto. Y cuando se acabó la soja, se usaron los fondos de pensión, las AFJP. Yo escribí mi primer libro para explicar por qué las AFJP no eran el sistema para una estructura socioeconómica como la Argentina, pero de ahí a deshacer el sistema para incentivar el gasto en el corto plazo hay un abismo. Y cuando se acabó eso, usamos las reservas. Las usamos tanto que a 1 año y medio después de empezar a usar las reservas teníamos un cepo. Y después continuamos emitiendo. Entonces hay una memoria, como a veces nos pasa cuando nos vamos de viaje. Cuando nos vamos de viaje, todas aquellas cosas malas, se retrasa el avión, turbulencia, llego y el auto que alquilé no está listo. El primer día, que suele ser lo habitual adentro de una familia, hay un shock cuando uno se empieza a relajar y hay peleas hasta que se acomoda todo. Después nos olvidamos y empezamos a recordar la parte buena. Sería algo así como expectativas adaptativas, memoria adaptativa en economía, ¿sí? Es cuanto lo que está más lejos me lo voy olvidando. Y encima voy recordando las partes buenas. La verdad es que Argentina creció cuando no tenía restricciones bien, y cuando se empezó a trabar, lo que hizo es empezar a crecer menos, hasta que en los últimos 4 años dejó de crecer. Del 2011 al 2015 el PBI por habitante cayó 3%. ¿Qué quiero decir con esto? Es fácil enamorarse de un modelo de crecimiento cuando las cosas rebotan y creer que ahí está la solución mágica. En realidad eso no es crecimiento. De hecho, desde el pico de producción de octubre del 98 hasta hoy, Argentina creció más o menos 1/3 de lo que crece el mundo en el ingreso por habitante. En los últimos 20 años, 1/3 de lo que crece el mundo en ingreso por habitante. ¿Por qué es fácil? Porque la verdad que es fácil lidiar con una casa o un edificio en refacción con un montón de plata para refaccionarla. Esa es la meta. ¿Qué quiere decir un montón de plata para refaccionarla? Superávit fiscal. Tanto que se duplicó el ingreso por habitante, que se duplicó el gasto público, el peso del Estado en la economía. Tanto que tenemos 1 millón de empleados públicos más, tanto que hay 3,6 millones de beneficiarios de jubilaciones más. Entonces es fácil esa parte. La parte que la Argentina todavía no ha trabajado es cómo lidiar con las restricciones. Cómo hacer que se crezca en serio. Y eso no se hace sin debatir, no se hace sin populismo, no se hace con populismo, no se hace si no tenemos una discusión más profunda de cómo se crece y de priorizando correctamente aquellas cosas que nos hacen crecer. Recién hablábamos de la productividad, y la verdad que uno puede mirar distintos sectores, cuáles han aumentado su productividad y cuáles no, en qué momentos del tiempo, pero es un poco lo que decía Ariel, hace mucho tiempo que la productividad total en la Argentina no aumenta. Y en esa discusión de la productividad, a mí me parece que la enfocamos siempre sobre una parte. ¿Por qué? Porque es más sencillo medir. Me refiero al sector privado, es más sencillo medir la productividad del sector privado que la del sector público. Pero el sector público tiene un peso enorme en cómo se aumenta la productividad. Y que es la metáfora ictícola que uso en el libro de la que hablaba Ariel al principio. La metáfora ictícola es que es una anécdota que cuenta un escritor que se llamaba David Foster Wallace, cuando tuvo que dar una charla para graduados del Kenyon College. Y él elige arrancar la charla así, dice, resulta que hay 2 peces que van nadando y se cruzan con un pez más viejo.
Y el pez más viejo le dice, ¿qué tal muchachos? ¿Cómo está el agua? Los dos peces siguen nadando y al rato se miran el uno al otro y dicen, ¿qué carajos es el agua? Hay veces que hay algo a lo cual estamos tan habituados y es tan grande, tan omnipresente, que hacemos caso omiso, que ignoramos el enorme impacto que tiene en nuestras vidas. El Estado es casi el 40% de la economía, es la salud pública, la educación pública, la infraestructura, la justicia que nos impartimos, las leyes, la cultura con la que interactuamos, la infraestructura, la seguridad. Y si eso va perdiendo productividad, si eso cada vez le inyectamos más dinero a esa parte y funciona peor, es muy difícil que el sector privado funcione bien. Le tenemos que sacar más recursos al sector privado para tener igual o menos cantidad de bienes públicos, que es lo que en la Argentina llama la atención, que tenemos 3 veces más gasto público por habitante que hace 25 años, pero no recibimos 3 veces más de nada. Y le sacamos más recursos, ¿para qué? Para que pueda invertir, para que pueda hacer investigación y desarrollo, en definitiva, para que pueda innovar. Y no solamente eso, sino que le generamos crisis y le generamos inestabilidad, con lo cual el entorno hace muy difícil que se pueda avanzar en esa dirección. Y la productividad del Estado, yo diría, tiene 2 dimensiones. Una es, como decía antes, el contexto. Le generamos al sector privado el contexto para que ahorre, le generamos al sector privado el contexto para que invierta. Eso requiere como mínimo de 3 cosas. Una es estabilidad, estabilidad, estabilidad. Es muy difícil agregar valor si no hay estabilidad. ¿Por qué? Porque agregar valor a la producción lleva tiempo y lleva plata. Soja y maíz es un commodity. Juntos se puede hacer alimento balanceado. Se lo podemos dar de comer a los pollos. Podemos trozar los pollos, los podemos empaquetar, los podemos hacer milanesa y los podemos vender a Carrefour en Francia. ¿Cuánto tiempo lleva? Mucho. Lleva tiempo biológico y lleva el tiempo de maduración de la inversión y lleva el tiempo de mandar muestras, de conseguir distribuidores, de pasar barreras fitosanitarias y de tener actividad comercial en el exterior. Si yo no tengo estabilidad, no entiendo por qué voy a enterrar plata si mañana el tipo de cambio dentro de 2 años es tan poco competitivo que todo lo que invertí lo perdí. Estabilidad. Cuando generamos inconsistencias, lo que hacemos es generar la probabilidad de inestabilidad. Y cuando generamos la probabilidad de inestabilidad, es muy difícil tener inversión del calibre que nosotros necesitamos para generar prosperidad permanente. Sin un contexto estable es muy difícil ver cuáles son las oportunidades. De hecho, yo tengo la tesis de que siempre invertimos mal en la Argentina. Ex post, ex ante tomamos la decisión correcta en base a las expectativas que tenemos. Ex post siempre lo mismo, es, si hubiera puesto más plata acá, me hubiera hecho millonario. O, ¿para qué me metí en esto? Entonces, ex post, la inversión es siempre subóptima. Y eso también hace que crezcamos menos. Pero no es solamente el contexto, sino que parte de lo que genera un contexto más estable lo hace el propio Estado cuando aumenta su propia productividad. El Estado puede dar un contexto para que el sector privado aumente su productividad, pero al mismo tiempo tiene que aumentar su propia productividad. Y esto tiene que ver principalmente, 1, con gastar bien. Fundamental. ¿Qué es gastar bien? Gastar donde se debe, lo que se debe. Y tener un orden de prioridades. No todo puede ser prioridad al mismo tiempo. No todo puede ser prioridad al mismo tiempo si lo que queremos es generar mayor productividad. No todas las urgencias son iguales para atender. No todas las necesidades son iguales. Y esta es una discusión que si no la ordena la política, desordena al Estado. ¿Por qué? Porque por suerte, al revés de algunos ejemplos que a veces se citan, de sociedades como la chilena, o como la colombiana, o como la peruana, nosotros somos una sociedad que por historia somos muy demandantes. Es extraordinario que sea así. Pero hay que ordenar las demandas, porque todas las demandas agregadas son más de lo que puede dar el Estado y son más de lo que puede dar la economía.
Y la tarea de la política es ordenar esas demandas. Cuando las desordena, desordena al Estado. Cuando desordena al Estado, nos desordena la vida y desordena la economía. Y ahí hay algunas cosas en donde podemos poner el foco, ¿sí? Primero, en dimensiones para poder crecer. Uno, infraestructura social y productiva. El gasto en infraestructura social y productiva es tan grande y ha sido dejado tan de lado. ¿Por qué es dejado de lado? Piensen ustedes que una economía, la inversión en infraestructura, en el sector público uno administra plata que es de otros. Entonces, todo lleva un tiempo, por suerte, más largo y de mayores controles. Cuando uno tiene que ejecutar una obra de infraestructura, primero hay que planificarla, después hay que licitarla, después hay que ejecutarla, hay que pagarla y después hay que auditarla. Entonces, ¿qué pasa cuando hay crisis? Eso debería tener una secuencia todo el tiempo. Deberíamos tener un montón de proyectos de inversión que tengan sentido, no cualquiera. ¿Sí? Y a mí me cuesta mucho pensar que si no sentamos a la política y a los expertos, que no tengamos consenso en cuáles son las 20, 30, 50, las que quieran, grandes obras que tenemos que hacer en materia de infraestructura social y productiva en la Argentina. Pero ¿qué pasa cuando hay crisis? Cuando hay crisis empiezo a pensar cuál es, empiezo a ejecutarla, pero cuando tengo que cortar, lo más fácil de cortar es el gasto en infraestructura, es el menos doloroso. Caigo en el ciclo y después tengo que volver a empezar. Entonces no tenemos una continuidad. Y así es como vemos infraestructura que se degrada. Segundo, la pelea por evitar que distintos actores, y esto nos incluye a nosotros, a la política, se apropien de partes del Estado. Y que al apropiarse de parte del Estado, lo que estén haciendo es pasándole la propia ineficiencia o trasladándole la propia ineficiencia e improductividad al resto de los actores. Doy un ejemplo. Cada vez, esto para mí es importante para recordarlo, sobre todo los que aspiramos a la función pública. Cada vez que se produce un bien hay un montón de cosas adentro. Y tiene que competir, ¿sí?, con otros bienes que se producen en otros países. Entonces yo puedo tener el costo del plástico igual, el costo del agua igual, el costo del etiquetado igual, el costo de la energía igual, el costo de la mano de obra igual que en el país de Ariel, que en Arielandia. Entonces salimos a competir en el mundo y no hay problema, hasta que yo le agrego un costo adicional, que es que el 54% en promedio de mi costo es el Estado. Y si Ariel tiene un Estado mejor y más barato, ya perdí la competencia. Salvo que haga ¿qué? Salvo que devalúe. Pero cuando devalúo, nos vuelvo a todos más pobres. Entonces, si yo quiero crecer y ser más rico que el de al lado, lo que tengo que hacer es aumentar la productividad de todo, pero principalmente de este 54% del costo. Si no, es como pagar por un plástico que está agujereado. No puedo vender una botella de agua con un plástico agujereado que filtra, salvo que la venda tan barata que al otro no le importa que llegue con la mitad del agua. ¿Cuál es el tema? El tema es que cuando tenemos que mejorar el Estado tiene que mejorar a su vez un montón de otras cosas, ¿sí? Decía que impedir que alguien le pase su improductividad a otro sector. Y eso tiene que ver con pelear contra algunos intereses enquistados. Si alguien, por ejemplo, se apropia de la logística, llámese transporte de los puertos, y desde el sector sindical impone costos más altos que en otros países, le está pasando su ineficiencia a ser peor sindicalista, menos moderno, menos capaz de generar entornos productivos, se lo está imponiendo al resto de la sociedad. Y hay algunas peleas en ese sentido que son desiguales. Yo puedo nombrar algunas. La representación sindical nace para poner en pie de igualdad, para igualar un poco la cancha entre el empresario, el capitalista y el trabajador, para equilibrar esa pelea. Ahora hay sectores en donde por poder de distinto tipo, eso se ha desequilibrado. Un pequeño transportista tiene mucho menos poder que camioneros.
el inquilino o el propietario de un departamento tiene mucho menos poder que el sindicato de encargados. Mucho menos poder, no está ni siquiera sentado en la mesa. Entonces, primero, infraestructura. Segundo, pelear contra aquellos que, apropiándose de una parte del Estado, le imponen costos superiores al resto de la sociedad para producir. Tercero, la vocación de exportar. Y la vocación de exportar no es del empresario. Siempre el empresario tiene que tener la vocación de competir. Perfecto. Pero nosotros somos los encargados de, si el empresario tiene la vocación de competir, de no hacerle más difíciles las cosas, de ocuparnos del 54%. Si el empresario tiene la vocación de competir, nos está llevando a nosotros, Estado, políticos, sindicalistas, con él para competir. Entonces, para que él pueda tener la capacidad de competir, nuestros políticos tienen que mejorar más que los políticos de otros países. Nuestros sindicalistas tienen que mejorar más que los sindicalistas de otros países. Nuestro Estado tiene que mejorar más que los estados de otros países para poder competir ¿con qué? Con un tipo de cambio estable. Es decir, para poder competir sin ser extremadamente baratos en dólares, con una mega devaluación y siendo pobres. Entonces, eso es lo que tenemos que lograr. La vocación por mejorar permanentemente. Y eso requiere un reordenamiento del Estado. Requiere discutir, como decía, con mayor profundidad la obra pública. Requiere discutir, en mi opinión, los grandes rubros del Estado para ordenar el futuro. Nosotros, el 40% del gasto público nacional, Argentina lo discutió 8 veces mal en los últimos 25 años. Hicimos 8 reformas previsionales malas. Malas quiere decir insustentable y que generan un problema futuro. ¿Cuáles son las 8 reformas que hicimos? Un día, y los invito a que revisen los diarios de sesiones para saber si en los diarios de sesiones de las grandes modificaciones del sistema previsional, que son 4 de cada 10 pesos que gastamos, los invito a que miren a ver si hay un solo número del impacto que tienen en el sistema las modificaciones que hicimos. Un día nos despertamos y dijimos, vamos a privatizar el sistema de seguridad social, vamos a ir a un sistema de capitalización. Ni un solo número. Los pocos números que había estaban hechos sobre bases optimistas que nunca se plasmaron, ningún solo número realista. Para poder hacer esa reforma previsional, lo que hicimos fue sacarle plata a las provincias. ¿Por qué? Yo soy jubilado, Ariel está trabajando y un día los aportes y contribuciones de Ariel me pagan la jubilación a mí. Un día Ariel empieza a aportar en una cuenta individual y a mí nadie me puede pagar mi jubilación. Entonces le sacamos plata a las provincias para que yo pudiera seguir cobrando la jubilación. 94. Corremos al 2009 y el 2009, 15 años después, reestatizamos los fondos de pensión. Otra vez por una coyuntura de corto plazo. De hecho, la expresidenta lo decía, el que salvó la economía, decía, Vudú, cuando agarró los fondos de pensión, ayudó a estabilizar la economía. Decía, bueno, pero eso no es, el sistema previsional no está para eso. Pero cuando estatizó los fondos de pensión, nunca le devolvió la plata a las provincias. Y en el medio, en víspera de año electoral, hicimos 2 moratorias con la plata de las provincias. Que en diciembre del 2015 la Corte Suprema le dijo al gobierno, devuélvasela a las provincias. Esas 2 moratorias estaban mal hechas por 2 motivos. Primero, y por suerte ahora es ley, tiene que haber una prestación universal a la vejez en nuestro país. Por 2 motivos. Uno es la solidaridad. Pero otro es porque nuestro sistema de jubilaciones se nutre no solamente de aportes y contribuciones, sino que se nutre de rentas generales. Se nutre de impuestos a los cigarrillos, de impuestos a los combustibles, del IVA. Entonces, alguien que tiene la mala suerte de estar en negro o inclusive de estar desempleado, pero consume, le está pagando una parte de la jubilación a alguien. Por ende, le corresponde algo. Pero hay que calibrar bien todo el sistema. ¿Qué hicimos cuando se hizo eso? Usamos la plata transitoria que había, no para resolver un problema definitivo, sino para resolver un problema transitorio. ¿Qué quiero decir?
todos aquellos que no logran aportar 30 años tienen derecho a una jubilación. Pero nosotros le repartimos la plata que había a los que tendrían que estar jubilados de esa camada, no a los que venían después. No a los que venían después. Le resolvimos un problema coyuntural, insisto, porque estaba incentivado por un contexto electoral, pero no modificamos el sistema para que todos aquellos que no contribuyen en algún momento reciban algo. Y de hecho fuimos 150 veces más generosos en la última moratoria con el que no aportó que con el que aportó. Y si voy a la moratoria anterior, fuimos inclusive más generosos. Piensen ustedes lo poco rigurosa que fue la discusión, que funciona así: te doy la jubilación y te saco una parte, ¿sí? Y la parte que te saco te la dejé fija en pesos y la jubilación te la indexo, te la actualizo. Un país no puede discutir así un sistema previsional. Esos son 4 de cada 10 pesos que gasta el gobierno nacional. ¿Qué pasa en otros países? Por ejemplo, se habla de los pactos de la Moncloa. Una de las cosas que tuvieron los pactos de la Moncloa fue el Consejo Actuarial de Estado. Hay ciertas cosas que tienen tanto impacto en el tiempo y son tan importantes que las tenemos que abordar con rigurosidad. Cuando uno mira los cambios previsionales que ocurren en Alemania, se ponen de acuerdo los partidos sobre reformas que arrancan 15 años después. Entonces, hay una parte importante que es no desordenar el futuro. Cuando desordenamos el futuro, porque estamos haciendo cosas que son insustentables en el tiempo, tarde o temprano nos desordenamos el presente. Y la otra cosa ahí yo creo que hay algunas cosas importantes para hacer. La primera, lo decía el otro día en otra charla, es: yo no creo que haya jubilados nacionales. Hay jubilados que paga el sistema nacional, el sistema integrado de jubilaciones y pensiones. Pero los jubilados son porteños, chubutenses, formoseños, tucumanos, neuquinos. Entonces, una de las cosas que tendríamos que hacer es, antes de repartir la plata entre la nación y las provincias, paguémosla a los jubilados. Antes. ¿Por qué? Por 2 motivos. Primero, porque vamos a ver qué restricciones hay, queremos pagar más, discutamos de dónde sale la plata. Pero segundo, porque nunca más vamos a hacer cosas insustentables en el tiempo, porque va a salir también de la plata de las provincias. Entonces los senadores y los diputados no van a votar pavadas. Entonces, hagamos eso. Segundo, requiere una gran discusión cuán solidario, cuán igualitario tiene que ser el régimen. Pero discutamos en serio el sistema previsional. Segundo, en el sistema de reparto, lo que se le puede pagar a alguien está relacionado con cuánto crece la economía y con cómo cambia la relación entre activos y pasivos. Entonces, primero, paguémosle a los jubilados. Segundo, paguémosle de manera tal que sea sustentable en el tiempo, para que no sean engañados más adelante. Y démosle un bonus si crecemos más. Hay muchas maneras de hacer esto. Uno puede estar ahorrando en una cuenta de mentira que se llama nocional, como es el sistema sueco. Puede estar poniendo plata y uno le dice: mira, con la plata que pusiste hasta ahora tenés 100 pesos ahorrados. Y si en 10 años hicimos las cosas bien, de golpe te digo: mira, te regalo 80, tenés 180. ¿Por qué? Porque queremos participar a todos de las cosas cuando las hacemos bien. Creo que algunas cosas similares valen para las remuneraciones en el sector público. Creo, por otro lado, que una de las cosas que tenemos que abordar es, dado que tenemos una restricción externa y siempre faltan dólares, hay que pensar cuáles son los 15, 20 sectores de alto potencial exportador y empezar a discutir en esos contextos cuáles son las cosas con las cuales podemos ayudar a que haya un crecimiento más rápido de esos sectores. Porque la verdad que los vaivenes, los cambios de regla de juego, etcétera, destrozan nuestro tejido social y nuestro tejido productivo. Hay un video de Siam, ¿sí? A ver si lo podemos poner un segundo. Siam, este ícono de la industria argentina, fue fundado por el ingeniero Torcuato Di Tella en el año 1911. Di Tella nació el 15 de mayo de 1892 en la provincia de Campobasso, Italia. A los 13 años se radicó en Buenos Aires junto a su familia. A los 18 años, en 1911,
Este joven emprendedor vio una oportunidad generada por una ordenanza municipal que obligaba a las panaderías a tener amasadoras mecánicas y patentó la primera máquina de amasar pan. Así, fundó la Sociedad Industrial de Amasadoras Mecánicas, a la que luego llamó Sociedad Industrial Americana Maquinarias Di Tella. En 1922 surge una nueva oportunidad con mayores perspectivas en la producción de surtidores de combustible para YPF. En 1929 se construye en Avellaneda la fábrica insignia de Siam. En 1932 se inicia la fabricación de heladeras comerciales y en 1935, con producción masiva, las famosas heladeras de uso familiar. En 1960 se fabrica el primer automóvil Di Tella 1500, diversificando sus líneas de producción. A pesar del incesante crecimiento, la empresa fue víctima de las sucesivas inestabilidades económicas del país y de políticas de importación indiscriminadas, llevándola finalmente a la quiebra en 1996 y pasando a manos de la cooperativa formada por sus trabajadores. Estas imágenes pueden causarnos tristeza, bronca, indignación, pero también deben invitarnos a reflexionar. ¿Qué nos pasó para dejar atrás ese país que tenía empresas como Siam? ¿Y qué errores seguimos repitiendo? Ahí tienen ustedes imágenes de lo que era un tejido industrial, de lo que eran oportunidades, de un Estado que era más ordenado, que sabía dónde caminaba, entonces surtidores, después heladeras. Cuando yo era chico, ustedes, algunos no tienen ni idea, cuando yo era chico, mi recuerdo es que casi todos los taxis, menos algunos rastrojeros, eran Siam Di Tella. Yo me acuerdo porque cuando me tocaba un rastrojero que era un poco más alto, me gustaba más. Ahí hay inestabilidad, ahí hay pérdida de stock industrial y social. Siam, si hubiéramos tenido estabilidad, tendría que ser Hyundai, tendría que ser Samsung, tendría que ser Kia. Se arrancaba de mucho más arriba que cualquiera de ellas. Entonces nosotros necesitamos estabilidad y necesitamos encontrar cuáles son los sectores que pueden generar las divisas que necesitamos para crecer y no tener cuellos de botella. Y si no compiten con las cosas que consumimos mejor, la exportación de servicio de alto valor agregado, en donde Argentina tiene un montón de ventajas. Tenemos el mismo uso horario que el principal mercado, que es Estados Unidos. Tenemos de los países de habla hispana el mejor. Estamos primeros en el ranking de inglés como segundo idioma. Hay un montón de empresas de Estados Unidos que están radicadas en Argentina. Clorox hace toda su investigación y desarrollo en la Argentina. Hay un montón de gente, argentinos, en esas empresas que pueden ser los abogados, si quieren, los que luchen para que se radiquen acá servicios. Y además, los expatriados de esas empresas les encanta vivir en la Argentina. La exportación de servicios es el tercer complejo industrial de exportación de la Argentina. Después de los agroalimentos y los autos, solo que los autos en la balanza comercial total son deficitarios. Argentina puede ser un gran centro de exportación de servicios. Y ahí sí hay que encontrar muchos otros. Hay oportunidades. Una de las cosas que no podemos hacer, yo describo de una manera un poco rigurosa, qué es el tipo de cambio de equilibrio, que los economistas no sabemos bien qué es el tipo de cambio de equilibrio, pero lo voy a definir así, que es el tipo de cambio que puede adecuar nuestra idiosincrasia, comprarle y venderle al mundo y estar en equilibrio. Nosotros tenemos que adecuar nuestra improductividad, pero sobre todo la de nuestro estado a ese tipo de cambio. Cuando la desalineamos es un desastre. Cuando el tipo de cambio es más bajo que la productividad que tiene que el necesario para acomodar la productividad de la Argentina, termina explotando. Cuando el tipo de cambio es demasiado alto, crecemos.
Y el desafío que nosotros necesitamos es tener un tipo de cambio competitivo y estable y trabajar para hacer más productivo el Estado cada vez para poder convivir con un tipo de cambio más bajo, de ser más ricos en dólares. Los países que antes eran más pobres que nosotros nos pasaron por dos cosas. Una, porque crecieron más. Y otra, porque aumentaron su productividad y entonces pueden convivir con un dólar más barato. Y a eso es lo que tenemos que aspirar nosotros. Ahora, eso se hace, otra vez, aumentando la productividad del Estado, dando estabilidad para permitirle al sector privado que aumente su productividad. Cuando el Estado es un peso demasiado grande en términos de su improductividad, se producen varias cosas. Una es que el sistema entra en un círculo vicioso. ¿Qué quiere decir círculo vicioso? Piensen ustedes en las industrias o actividades más competitivas de la Argentina. ¿Sí? Son súper competitivas. Pero como el Estado nuestro es más caro, terminan siendo un poco menos competitivas de lo que deberían ser. Y entonces generan menos puestos de trabajo de lo que deberían generar. Te vas al límite, los que están en el límite de la competitividad. Si nuestro Estado es más caro, no sobreviven sin protegerlas. Y así sucesivamente. Y como tenemos muchos ciclos y esos ciclos hacen que invirtamos menos, igual nada genera la suficiente cantidad de puestos de trabajo que debería generar y entonces tenemos, así como el Banco Central es el prestamista de última instancia, tenemos un generador de ingresos de última instancia que se llama Estado. Te lo genera con regulaciones de distinto tipo, te lo genera con subsidios, te lo genera con empleo público y eso a su vez vuelve a aumentar el peso del Estado. Entonces nosotros tenemos que trabajar en el sentido inverso para ir deshaciendo esa madeja. No por nada hay dos momentos de más crecimiento, inclusive contabilizando los rebotes, que son principio de los 90 y principio del 2003 en adelante. ¿Por qué? En uno, porque hubo un trabajo sobre la productividad del Estado, ¿sí? Hecho de forma que podemos compartir o no, pero aumentó la productividad. Y en otro porque teníamos un tipo de cambio pero tan competitivo que podía acomodar cualquier improductividad. ¿Cuál es? Otra vez, ¿qué necesitamos? Tipo de cambio competitivo y al mismo tiempo trabajar sobre la productividad del Estado. Y el tipo de cambio competitivo no se logra cuando acumulamos inconsistencias. Entonces, estas son las cosas que tenemos que hacer. El rol del Estado es sumamente importante. A mí me gusta un ejemplo que da Ricardo Hausmann, que es un economista venezolano. 3 minutos, perfecto, me sobra. No. Ricardo Hausmann dice lo siguiente, habla de coevolución entre el Estado y el mercado. Me dice, desarrollarse es como jugar al Scrabble. Si jugás solito, solamente con las fichas que tenés en tu tablero, no vas a hacer ninguna palabra. Si montás tus fichas sobre las palabras que hicieron los demás, seguramente podés hacer combinaciones de palabras y ganar muchos puntos. Y hace una aclaración, dice, el sector privado tiene todas las consonantes, pero el que tiene las vocales es el Estado. Si el Estado no te da las vocales, no nos podemos desarrollar. En la Argentina el Estado te da, o no te da vocales o te da oí. ¿Cuántas palabras puedes hacer con solas? O con is. Entonces eso es lo que necesitamos. Y es un deber de la política ordenar eso. Ahora, la pregunta es cómo hacemos para discutir esas cosas y no otras, particularmente en campaña. Tenemos que mejorar el sistema, ¿sí? Entonces, primero es, las campañas buenas, más allá de que se vuelven agresivas en todos lados, son las que tienen propuestas. Las propuestas nos mejoran a nosotros y mejoran al otro. Muchas veces, inclusive aunque pierdas, obliga al otro a que tome tus propuestas. ¿Por qué? Porque si te fue muy bien, el otro se asusta. El otro día mi equipo miró de las 29 propuestas concretas que nosotros hicimos en la campaña del 2015, ¿cuántas tomó el gobierno de la ciudad? El 60% y las implementó. Otro 30% las implementó a medias o de manera que a nosotros no nos convence y otro 10% no las implementó. Genial. Tenemos que seguir trabajando sobre las cosas que faltan. Pero esa competencia no de tirarse piedras falsamente, sino de debatir cosas más profundas, genera un Estado que funciona mejor. Y eso tenemos que también lograr a nivel nacional. Las grietas para esto no sirven. La grieta en la campaña puede funcionar
después la tenemos que deshacer lo más rápido posible. Andrés Malamud da por lo menos un buen indicio. Dice, yo no veo que haya más polarización, hay más bipolaridad. Se tensiona todo, es decir, hay dos polos claramente y el medio se vacía, pero los dos polos se están tratando de tensionar hacia adentro porque los problemas están para cualquiera. Y como hay restricciones, no es el 2003, no se pueden abordar con magia. Eso requiere debatir hacia adentro y después ser capaces de debatir hacia afuera. Y ahí entra la política. Y voy a dar 3 definiciones de política. Una es la de Felipe González. Felipe González dice que la política es el arte de administrar el espacio público compartido. No hay espacio público compartido más grande que el Estado, por todo lo que mencioné. La política es el arte de administrar el espacio público compartido. Segundo, nuestro candidato número 3 en la lista, que nadie debe conocer en esta facultad, que se llama Emiliano Jacobiti, dice que hacemos política para resolver problemas generales, que los problemas particulares los resuelve cada uno de nosotros. Entonces, cuando alguien nos pide plata por la calle, le podemos dar y nos sacamos de encima el problema. Pero para resolver ese problema a nivel agregado, hacemos política. Y la tercera es la de un candidato canadiense, es un académico y fue candidato a primer ministro de Canadá, le fue mal, del mismo partido que el actual premier, que dice que la política es el arte de imaginarnos mejores todos juntos. Si no somos capaces de imaginarnos mejores todos juntos, es muy difícil salir de donde estamos. Ariel daba el ejemplo de Corea, pero podemos dar un montón de ejemplos de Israel, pero podemos dar un montón de ejemplos de países y sociedades que prosperaron. Pero en algún momento, inclusive la nuestra, vamos a encontrar que tiene que haber un propósito común y un compromiso individual con ese propósito. Y para poder lograr eso, el otro, el que piensa distinto, no puede ser percibido como un otro infinitamente lejano a nosotros al que hay que eliminar. Vuelvo a la definición de Ignatieff. El otro en algo tiene que tener razón. Con el otro en algo nos podemos sentar, inclusive para entender en qué cosas nunca nos vamos a poner de acuerdo. Y la política es el arte del consenso, pero también en la política es el arte de ordenar los disensos. Los disensos no se pueden dirimir a las trompadas, a las patadas, a los tiros, a las agresiones. No se puede hacer eso. Queda, a pesar de la diferencia, el enorme desafío de imaginarnos cómo podemos ser mejores todos juntos. Cómo podemos tener un propósito colectivo como nación y comprometernos individualmente a los esfuerzos necesarios para ese propósito. Y sabemos que hay algunos que le podemos pedir esfuerzos y a otros que no le podemos pedir ni tiempo ni esfuerzos. En el libro hay un video en donde con Pablo Gorchunov decíamos, debería haber una coalición de todos los que estamos dispuestos y podemos ceder para construir ese futuro de Argentina. Y para cerrar, me gustaría solamente poner un video, ¿sí? Que es un video de otro país, que es un video de un país que tiene un propósito colectivo y un compromiso con ese propósito, y creo que nos podría inspirar a todos nosotros. The high earners. Todos leen desde ahí. And those just getting by. Sí, si no, lo digo. Those we trust and those we try to avoid. There's the New Danes and those who've always been here. The people from the countryside and those who've never seen a cow. The religious and the self-confident. There are those we share something with and those we don't share anything with. Velkommen. Jeg kommer til at stille jer nogle spørgsmål i dag. Nogle af dem kan godt være lidt personlige, men jeg håber, I vil svare ærligt på dem. Hvem herinde i rummet var klassens klovn? Bonusforældre. And then suddenly, there's us. We who believe in life after death.
We who've seen UFOs, and all of us who love to dance. We who've been bullied. And we who've bullied others. And then there's us, the lucky ones who've had sex this past week. We who are broken-hearted. We who are madly in love. We who feel lonely. We who are bisexual. And we who acknowledge the courage of others. We who have found the meaning of life. And we who have saved lives. And then there's all of us who just love Denmark. So maybe there's more that brings us together than we think. TV2 Denmark. All that we share. El libro que escribimos o que trabajamos con varios es un intento de entender eso, de que hay un montón de cosas que son las que describía Ariel que nos vienen pasando de hace mucho, a todos, aunque de manera desigual, algunos más que a otros, como siempre pasan las crisis. Que el diagnóstico que tenemos que emprender es colectivo y el que hacemos en el libro es uno posible y lo explicitamos para ponerlo a disposición de los demás, para que nos digan esto está mal. Esto viene de otro lugar, no porque sea una verdad revelada. Por eso es que se lo mandamos a las distintas fuerzas políticas, se lo mandamos a Alfonsín, a Stolbizer, a Schiaretti, a Solá, a Sillos Penato, a Massot. Se lo mandamos a otros referentes sociales, se lo mandamos a gente que quiere la Argentina y sabe mucho de estas cosas, a Felipe González, a Luis Alberto Moreno, a Luis Almagro, para poder debatir. Las cosas que nos pasan son colectivas. Insisto, a algunos le han pegado a lo largo de todos estos años mucho más que a otros. Los diagnósticos tienen que ser colectivos. Nadie tiene un solo diagnóstico que sea el correcto, pero lo tenemos que construir colectivamente. Y el futuro es colectivo. Y como decía el video, es mucho más lo que nos une que lo que nos separa. Y lo que nos une en definitiva es que somos todos argentinos y que amamos a nuestro país y que lo tenemos que sacar adelante. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias, Martín. Creo que este espacio ayuda... Me parece que te tenés que acercar. Muchas gracias, Martín. Creo que este espacio ayuda a reflexionar un poquito más que el promedio de los medios, donde te dan 2 minutos para reflexionar sobre temas tan gordos como los que hablamos. No quisiera quedarme con la última palabra. Voy a dar pie a alguna pregunta vía Twitter. Simplemente una reflexión, digamos, con respecto al desafío que presenta Argentina para que, como aquel libro que decía This time is different, esta vez sea diferente. Un reclamo en general que hago yo, y esto es personal, a la clase política cuando se compara con el pacto de la Moncloa. No tiene, como el mismo Felipe González dijo, no tiene ni idea lo que implicó el pacto de la Moncloa, pero solo voy a dar, más que lo que implicó, una anécdota, que no fue meramente un pacto en lo económico, ni siquiera en lo social. En el 82, si mal no recuerdo, 81, hubo un intento de golpe de Estado en España, gobernando Adolfo Suárez. Las 2 únicas personas que se quedaron paradas ante la entrada del general golpista amenazando a punta de pistola fueron Adolfo Suárez y Santiago Carrillo del Partido Comunista. La fidelidad de Santiago Carrillo
a la democracia naciente fue tal que rindió juramento ante la bandera del rey y se quedó sin partido. ¿Estará dispuesta la clase política a jugarse así por nuestro país, como hicieron estos dos? Bueno. Dicho sea de paso, digo, si alguien además de leer no ficción quiere leer ficción, hay un libro extraordinario de lo que acaba de contar Ariel, de Javier Cercas, que se llama Anatomía de un instante, que recomiendo. Sí, hace mucho lo leí. Lo recomiendo y lo regalo en general. Es un libro extraordinario. Perdón, yo no llego a leer. ¿Cuáles son las preguntas? Sí. Me acerco y leo las preguntas. Y bueno, empezamos. ¿Qué rol tienen que tener las instituciones educativas medias y superiores de cara a los cambios tecnológicos y el empleo del futuro? Tenés 30 segundos. Bueno, yo creo que las instituciones educativas en la Argentina primero tienen el desafío de Argentina, ¿sí? Y con respecto al futuro, o al empleo del futuro, una de las primeras cosas que deberían hacer las instituciones educativas, y este es un muy buen lugar para empezar, es entender qué es lo que va a pasar. ¿Sí? Entender lo que es lo que va a pasar tiene que ver con lo siguiente, que es que en un futuro todas aquellas cosas que sean, para decirlo de alguna manera, codificables, todas aquellas actividades que sean codificables, son pasibles de ser reemplazados los humanos por una máquina. Entonces, primero, hay un cálculo estimado con una metodología internacional de cuántos son los empleos que están en riesgo en la Argentina. El segundo paso, a mí me tocó ir a presentar este trabajo que hicieron los uruguayos, que la verdad que en algunas cosas, en ese sentido, da envidia ver que están teniendo discusiones más profundas que las nuestras. Agarraron todos esos empleos en riesgo y donde la tecnología tenía capacidad de tener injerencia, reemplazar, hicieron una tipología. Dijeron, sector abierto o sector cerrado, sector con sindicalismo fuerte o sector con sindicalismo débil. ¿Por qué? Porque si sos un sector abierto a la competencia, si no incorporas la tecnología nueva, vas a morir. Si sos un sector abierto, si sos un sector con peso, de mayor peso sindical, es más difícil eso. Entonces, los cuadrantes donde tenés peso sindical pero sos abierto, tienen un riesgo enorme de perder el puesto de trabajo. Los que tienen poco peso sindical y son muy abiertos pueden incorporar tecnología y seguir compitiendo, pero hicieron esa matriz para ver exactamente, no solamente en base a la actividad, sino solamente, además en base a las características del país, cuáles están en más riesgo que otros. Y yo les sugerí el tercer paso, que es hacerlo al revés, mirarlo por lo prospectivo, que es, miremos cuáles son actividades que no son codificables. Hagamos un listado de todas las actividades que no son codificables. Veamos en cuáles tenemos ventajas comparativas e invirtamos rápidamente en esos sectores. Profesor universitario no es codificable. Depende de qué tan bueno y creativo sea. En esta universidad muchísimo. Siguiente. ¿Qué contenidos no pueden dejar de ser considerados en una reforma educativa de cara a los empleos del futuro? Preguntas light. Sí, yo... un poco lo que hablas. Sí, un poco esto que decía, y otra vez hay algunas cosas que tienen que ver con la lógica de cómo van a funcionar todos esos nuevos empleos. Es decir, si hay mucho que es reemplazable por lo codificable, lo que no es reemplazable es el factor humano y el que codifica. ¿Sí? Ahora, esto como aproximación general, a mí me encanta... iba a contestar lo siguiente, que a mí me encanta. A veces invitamos un premio Nobel de Economía al país, que viene por 2 días, que es la primera vez que viene a la Argentina, y le preguntan, y en lugar de decir, la verdad es que no sé, contesta un montón de cosas. De esto, la verdad que no sé. Hay un montón de gente que del ámbito educativo, del ámbito del mundo laboral, que estoy seguro que puede responder mucho mejor que yo. Sí, está bien. A ver. ¿Qué impacto puede tener el acuerdo? Mira, yo iba en otro sentido, pero iba a citar el acuerdo con la UE. Y, perdón, adiciono. En términos de distribución del ingreso en nuestro país, quería acotar nada más. Qué importante el concepto de exportar impuestos.
y exportar inflación. Brasil tiene 0,01% mensual, nosotros tenemos 20 veces más. ¿Cómo no vamos a insertar en ese acuerdo? Pero bueno, distribución del ingreso dicen acá también. Sí. A ver, varias cosas sobre ese tema. Déjenme usar otra analogía totalmente distinta para tratar de graficar cuál es para mí el nudo de la discusión. ¿Sí? Yo recién decía que el tipo de cambio se tiene que adecuar a nuestra idiosincrasia en materia de productividad. Entonces, por ejemplo, cuando alguien dice, ¿por qué no dolarizamos? ¿No sería un problema si nosotros aumentamos más la productividad que Estados Unidos o más la productividad de los países con los que competimos? No sería un problema. No es fácil hacer eso, sobre todo en vista de nuestra historia. Entonces, uno mira el acuerdo y yo haría varias reflexiones. Primero, esto es un principio que lleva mucho tiempo después negociar. Entonces, en la campaña lo estamos discutiendo como es la solución a todos nuestros males o como que es una nueva versión de la conquista española que nos dan espejitos de colores y nos sacan el oro y la plata. Ni una cosa ni la otra. ¿En qué es interesante? En que es un marco que debería poder comprometernos a todos colectivamente. En que cuando llegue ese momento, eso implica, igual que dolarizar o de otra manera, estar con menos instrumentos, menos tipo de cambio, si quieren, para acomodar nuestros problemas internos, menos factor de amortiguación del comercio exterior, nos obliga a nosotros a hacer la tarea de volvernos más productivos. Entonces, si el compromiso de la clase política es que va a mejorar el Estado más que otros países, yo digo bárbaro. Bárbaro. Si vamos a hacer lo mismo que venimos haciendo hasta ahora, puede ser un problema. Ahora, ¿por qué es importante? Porque nos puso la bandera de largada allá adelante. Y ahora hay que entrenar. Porque no vamos a ser más prósperos si no exportamos. No vamos a ser más prósperos si no exportamos. Ahora, para exportar, tenemos que exportar nuestro Estado. Cuando exportamos nuestro Estado, estamos exportando nuestros políticos, nuestros sindicalistas. Bueno, seamos conscientes de la tarea que hay que hacer y esa es la discusión que tenemos que tener. Una más. Hay tiempo, una más, a ver. ¿Se puede achicar, eficientizar el Estado con un peso tan alto de servicios sociales? Dice el que te jedi. O el re que te jedi. Sí. A ver, sí, en varias dimensiones. Primero, hay toda una parte que todos los que hemos pasado por el Estado sabemos que se puede administrar mejor, sin ninguna duda. Es cierto que el grueso del gasto público son servicios sociales. Pero la pregunta es, por ejemplo, ¿un sistema previsional bien discutido, riguroso y estable que no genere crisis a futuro es aumentar la productividad del Estado? Sí. ¿Que no haya duplicación de ciertas cosas es aumentar la productividad del Estado? Sí. Discutir, yo en el libro lo pongo, a pesar de que sea un tema álgido. Nosotros... Argentina aumentó en los últimos 5 años del gobierno anterior, aumentó las pensiones no contributivas por invalidez en más o menos 800.000. Supongamos que el número anterior era bajo, que queremos ser más abarcativos en la definición que tenemos. 800.000. Hay provincias en donde un tercio de la población económicamente activa, de acuerdo a las pensiones que reciben, pensión no contributiva por invalidez. Entonces, sí, todos los subsidios, yo soy un convencido de que hay que dar subsidios. Es decir, los subsidios son los que nos permiten en muchos ámbitos, igualar oportunidades, atender las emergencias y todo. Pero hay que darlos bien, hay que darlos de manera rigurosa. Entonces, sí, claro, que inclusive en la parte social también. Un sistema de seguridad social en donde no hay nadie que se quede con la plata en el medio, también es gasto más productivo. Todo se puede administrar mejor. Sobre todo con más tecnología, sobre todo con más información. La única ventaja que tiene ser un país subdesarrollado o en vías de desarrollo, para ser políticamente correcto, es que hay un montón de otras naciones que resolvieron los mismos problemas que tenemos
y que son nuestro laboratorio. E inclusive hay provincias que resuelven mejor los problemas que tenemos. ¿Por qué no mirar lo que hizo Córdoba en educación? ¿Por qué no mirar lo que hace Santa Fe en salud? Sí, claro que se puede administrar mejor. Todos y cada uno de los rincones del Estado se pueden administrar mejor. Y si uno sale de la emergencia es más fácil, porque si uno tiene que lidiar con la emergencia es muy difícil ver cómo uno hace un proceso de mejora continua. Bueno, damos terminada la reunión ahora. Acá el grupo preparó un sorteo de 5 libros, calculo autografiado por Martín.